El gobierno es un gobierno discriminador, es un gobierno que siempre ha tratado de confrontar Oriente con Occidente, campo, ciudad, y no nos pueden seguir discriminando como lo hacen y lo han hecho hasta este momento. Ni me hable del censo porque estoy imputado y acusado ahorita. Como no hay una democracia plena, en la universidad casi es pecado hablar de política. Bueno, salió Vicente, una foto con el señor Evo, y bueno, es masista. Tener un Ministerio de Justicia es gastar plata en vano. Por eso nosotros planteamos, no solamente es eliminar el Ministerio de Justicia, 6 ministerios vamos a eliminar. La justicia está podrida, nosotros necesitamos cambiar leyes. Yo hasta pensé que mi papá no me quería. Bienvenidos a Refresco Podcast, donde nosotros conocemos a la persona detrás del personaje. En esta oportunidad me acompaña una persona maravillosa. Pero antes, yo soy Luan Ortiz y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y ahora Spotify. 27 años de trayectoria. Es la cabeza de una de las instituciones más importantes del país. Desde su infancia en Camiri a su papel como rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, construyó una carrera basada en valores y cargada de episodios de resiliencia. Jugó un papel fundamental desenmascarando las corrupciones del gobierno. Hoy conocemos la historia de Vicente Cuéllar. Este capítulo es auspiciado por el sabor refrescante de Ámsterdam. Que cada momento cuente con Amstel. Bienvenido, Vicente Cuéllar. Coméntenos, ¿quién es usted? ¿Qué tal, Luan? Un saludo cordial, un gusto estar en tu programa. Siempre te veía, ¿no?, por las redes sociales, pero ahora tengo la oportunidad de conocerte. Bueno, yo soy Vicente Cuéllar, nacido en un pueblito muy pequeño, en la provincia de Cordillera, en Cuevo, departamento de Santa Cruz, 27 años de docente universitario, coyunturalmente rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Bueno, hemos tenido un recorrido por diferentes instituciones, parte de las diferentes etapas de su vida uno, y ahora estamos aquí un poquito mayor, pintando canas, pero siempre con toda la motivación de seguir adelante. Gracias por estar acá presente. Estoy seguro que esta historia va a ser maravillosa porque estamos comentando un poquito previo y ya se me dieron un montón de preguntas. Quiero que empecemos desde los primeros recuerdos que usted tiene de su infancia. ¿Cuáles serían estos? Y de ahí vamos a ir progresivamente hasta el día de hoy. A ver, yo tengo un testimonio de vida para contar, ¿no? De repente lo que conocen de Vicente es solamente que es el rector, una persona con corbata roja, que aparenta, bueno, estar siempre en los diferentes escenarios políticos y sociales, pero en realidad Vicente es un hijo de campesino. Mi papá, mi mamá nacieron en el campo, vivieron en el campo. Bueno, yo nací en el campo, recuerdo que hice el primer básico en la escuela Ángel Sandoval en Cuevo. Soy de padres divorciados, mi papá y mi mamá se divorciaron creo que cuando yo tenía 5 años. Después mi papá llega creo que cuando nosotros teníamos 6, 7 años, y ahí es cuando ese núcleo familiar se divide en dos, ¿no? 2 hermanos se quedan a vivir con mi mamá y 3 nos vinimos a vivir con mi papá. Es una historia realmente que es muy larga, pero Vicente es una persona común y corriente, sencilla, como la mayoría de los bolivianos, ¿no? ¿Cómo ha sido para usted esta ruptura de su núcleo familiar? El que separen a los hermanos, el no verlo a su papá. Bueno, inicialmente uno no le toma mucha importancia porque uno es chico, pero ya después uno empieza a darse cuenta de las cosas que cuando uno tiene amigos, va a la escuela, están los papás, está la mamá, están los hermanos juntos. Nosotros no tuvimos ese privilegio, pero al final de cuentas creo que todas esas adversidades de la vida te hacen madurar con mayor rapidez. Y hace que vos te enfrentes a lo que es la vida. La vida es cruel, la vida es cruda para la mayoría de las personas.
Y es por eso que digo yo, soy uno más de esa inmensa mayoría de bolivianos que nacieron en cuna humilde, porque sí, yo vengo de cuna humilde, pero bueno, al final siempre hay que mirar adelante, ¿no? Lo que pasó es una enseñanza que te deja y hay que mirar siempre adelante y bueno, pasan los años, pasa la vida tan rápida que uno no se da cuenta y cuando uno mira hacia atrás, uno ve el camino recorrido, ¿no? ¿Cuáles han sido las mayores enseñanzas de esta época para usted? Hoy por hoy haciendo esa retrospectiva. Mira, el primero de que nunca hay que darse por vencido en la vida, ¿no? Pese a las adversidades, uno tiene que mirar adelante y tiene que fijar un objetivo claro. Yo en la universidad, ya a esta altura, les digo a los chicos, uno debe tener un proyecto personal de vida, ¿no? Uno debe tener claridad hacia dónde quiere ir, dónde quiere llegar. Y a veces le digo a los chicos, ¿cómo se visualizan ustedes? Le digo, de aquí 5 años, de aquí 10 años, de aquí 15 años, ¿dónde quisieran estar? Una enseñanza que la vida, ¿no?, me deja es de que no importa de dónde vos nazcas o dónde nazcas, de dónde vienes, pero lo importante es saber hacia dónde vas. Yo me encuentro a veces con mis amigos que conocí en ese momento, no todos tuvimos la misma suerte, ¿no? Porque de repente uno sigue en el camino más fácil, que es solamente trabajar, y otros también hay que ser consciente que uno necesita la bendición de Dios para que te guíe por el camino correcto. Y creo que yo tuve la bendición de Dios, pese a que soy de padres separados, mi papá falleció cuando yo tenía 13 años. Quisiera contarnos más sobre eso. Sí. Mire, a ver, yo no viví con mi mamá, yo viví con mi papá. Y a veces las peleas de papá y mamá influyen en el hijo. Mi papá, por ejemplo, los primeros años no quería que nosotros la saludemos a mi mamá, no quería que la visitemos a mi mamá. Por peleas de ellos que uno no está involucrado, no tiene nada que ver, pero ¿saben qué? Influye, ¿no? Entonces me crié con mi papá, con mis otros hermanos. Hubo ya un tiempo donde mi hermano mayor se fue a vivir con mi mamá, mi hermana mayor se fue a vivir con mi mamá y al final me quedé solo con mi papá. Mis amigos más grandes, pero siempre tenía algo interior que hacía que yo creo que me hacía o me obligaba a que actúe de la mejor manera. ¿Por qué? Uno va creciendo, los amigos lo sacan a un lado, a otro lado, pero antes uno le tenía miedo al papá, le tenía miedo a la mamá, ¿no? Uno tenía un profundo con una mirada respeto. Antes uno no podía hacer una mueca contra el papá, contra la mamá. Solamente una mirada y ya sabía uno lo que tenía que hacer. Eso ha cambiado ahora, pero creo que en ese momento uno se molesta porque uno quiere tener toda la libertad, pero cuando pasan los años uno rescata lo bueno de todo eso. Y al final yo digo, escucha, mi papá no me permitía jugar en la calle, mi papá no me permitía juntarme con mis amigos, iba a jugar fútbol una vez, no sé, al mes, una vez cada 20 días, todo controlado. Entonces en ese momento te duele. Pero cuando pasan los años uno se da cuenta de que fueron cosas buenas, porque al final te encaminó. Correcto. Si hay algo que yo recuerdo de mi padre, yo decía hace un momento que mi papá falleció cuando tenía 13, 14 años. Mi papá siempre me inculcó el estudio. Mi papá siempre me inculcó el estudio. Si yo ya salí de bachiller y mi papá haya estado vivo, yo hubiese sido médico. Porque desde el primer básico mi papá me decía,
vos vas a ser médico, y vos vas a estudiar medicina. Sí, papá, y antes al papá no se le decía no. Entonces, pero, bueno, tuve la desgracia de, se fue él, estudié economía, nada que ver con medicina, pero además también por las limitaciones económicas, porque antes para estudiar medicina tenías que ir de Sucre, tenías que ir de Cochabamba, entonces y las limitaciones económicas no me permitían hacer eso. ¿Cómo fue este impacto de que su figura paterna y lo que era su núcleo familiar en aquel entonces, por lo que tengo entendido, se vaya de su vida y deje de ser esa influencia para usted? ¿Cómo lo impactó en aquel momento? Bueno, pues en ese momento uno no se da cuenta, ¿no? Pero siempre tiene una influencia negativa en el desarrollo del niño, después del joven, porque no tiene el calor del papá, de la mamá, de los hermanos. Pero como digo, no, en ese momento uno no se da cuenta totalmente. Me haya gustado de repente que mi papá siga vivo hasta ahora. Mi mamá está viva, 85 años, 86 va a cumplir, pero bueno, son cosas que nos tocan, ¿no? Claro. Que nos toca vivir. ¿Cómo fue que lo sobrellevó? O sea, ¿quiénes fueron las personas que lo ayudaron? Pues me imagino no ha sido nada fácil. Nada fácil. Mi papá era súper, pero súper estricto. Mi papá no me permitía estar despeinado. ¿Ah, sí? No me permitía mi papá estar despeinado. Si yo estaba despeinado en ese momento, a la peluquería y un corte, Firpo. Antes había Firpo y media melena, ¿no? Mi papá no me permitía ponerme pantalón sin cinturón, camisa adentro. Nunca me he sentado a la mesa con una... Consolera, nada. Mi papá era realmente estricto, ¿no? Y bueno, yo renegaba, protestaba, pero después digo, bueno, me crió así, creo que fue bien, ¿no? Mi papá fue muy, pero muy estricto en la vida. Pasa todo esto, ¿y qué sucede con su vida después? ¿Vuelve usted con su mamá? Sí, yo vuelvo con mi mamá, ya mi papá estaba delicado de salud, se fue a vivir con mi hermana que ya se había casado, yo con mi mamá, pero siempre fui nomás independiente. Yo, si bien vivía con mi mamá, trabajaba, estudiaba, tenía un tío que era muy apegado a la casa, con mi tía, nos buscaban trabajo a fin de año siempre, y era una alegría, ¿no? Es una alegría cuando uno empieza a trabajar, comprarse su camisa que a uno le gusta, comprarse su pantalón que a uno le gusta. Por eso decía yo, la vida es dura, la vida es cruel, pero es lo que me tocó vivir, ¿no? Y de ahí fue pasando los años hasta salir bachiller, ¿no? Salir bachiller, yo tenía una hermana que estudiaba en Tarija, en la universidad, y bueno, salí bachiller, me dediqué a trabajar. Yo trabajaba en yacimiento, por esa influencia de ese tío, trabajaba en yacimiento, en seguridad industrial, y después me enviaron a un pozo petrolero, San Juan del Parapetí, creo que es, un poquito más allá de Charagua. Trabajábamos una semana toda la noche, otra semana todo el día, descansábamos 7 días. Después de salir bachiller, dejé de estudiar 4 años. Wow. 4 años. ¿Por qué? Es más, pensé que no iba a entrar a la universidad. ¿Por qué? ¿Por qué esta decisión? ¿Por qué? Porque las condiciones económicas no me permitían entrar a la universidad. Yo tenía otra hermana y un día de esos, un día cualquiera, llueve muy fuerte en el pozo. Llegamos a la planchada, a la plataforma del pozo y el jefe dice ahí, bueno, hoy solo vamos a limpiar. Porque al ladito de la planchada hay un espacio donde
se procesa el lodo que se le inyecta al pozo, ¿no? Y siempre es lleno de varitina, lleno de lodo, entonces llueve, esa mazamorra se va por todos lados. Entonces nos dicen, hoy vamos a limpiar el pozo, solamente. Bien, así que todos los amigos, con nuestras palas, en un turril, en un medio turril, teníamos que sacar el lodo, el barro, cargarlo, hacerle una señal al que estaba en la plataforma y de ahí él llevar el medio turril para botarlo en otro lugar. Y miren este hecho, ¿no? Estábamos trabajando ahí, pareciera ser que la pita, la soga con la cual le hacíamos seña al señor que estaba arriba, por ahí se atascó. Y me dice, de arriba me gritan, oye, haceme seña. Le digo, ya hice la seña. Y nuevamente, haceme la seña, pues. Y bueno, ya fuimos subiendo de tono. Claro. No, y haceme pues la seña, loca, y demás cosas. Y yo le respondo en el mismo tono, y bueno, nos acaloramos, casi vamos a la agresión física, nos separaron, y ese hecho cambió mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya cuando voy al descanso, a mi habitación, o bueno, allá es un portacán, se dice, me pongo a pensar y digo, ya después de ese impasse, digo, pensar que esta va a ser mi vida, ¿no? Obrero, trabajar en el campo, y no es porque sea mal ser obrero, yo me siento orgulloso de todo lo que he trabajado. Entonces, pero digo, no puedo seguir en esto, no quiero esto para mi vida. Entonces digo, llega fin de año, renuncio a mi trabajo y me voy a la universidad, me voy a Santa Cruz. Cuando ya llego del campo le comento a mi mamá y mi mamá me trata, me dice, no pues hijo, ¿cómo vas a dejar el trabajo? Se gana bien, ¿dónde vas a encontrar otro trabajo así? No mamá, yo me voy a estudiar. Me dice, pero yo no tengo plata para mandarte a estudiar a otro lado. No se preocupe, le digo, yo voy a trabajar. Okay. Oiga, pasamos Navidad, Año Nuevo, unos cuantos días, y decidí venirme a Santa Cruz a estudiar. Sin nada. Sin nada, ¿no? Con una mochila, como yo digo, ¿no? De Camiri, ¿no? No, me refería. Con una mochila, digo yo, cargada de sueños y de ilusiones. ¿De dónde nace la decisión de decir, ya me voy? Pero, no sé, es algo que me nació en ese momento de ese desencuentro con mi colega de trabajo. Pero digo, fue una fuerza poderosa porque no es fácil dejar un empleo, además un empleo en yacimiento, y digo, me voy y me vine. Llego aquí donde una hermana de mi mamá y me dice, mira, ya vive fulana tal por el zoológico. Bueno, llego ahí y digo, ¿y ahora qué hago? A una cuadra había una construcción y digo, bueno, me voy a buscar trabajo ahí. Y digo, no necesitan ayudantes. Me dicen, bueno, ¿y cómo vivía una cuadra? Ahí empezó todo en Santa Cruz. ¿Cómo era Santa Cruz en esa época? Era pura, hasta el zoológico era pura tierra, Pura tierra. Ahí la radial 27 era tierra. Entonces, empiezo a trabajar, empiezan los cursos preuniversitarios, iba ahí mediodía y después volvía, seguía trabajando, primero porque me quedaba cerca y segundo porque no tenía amigos, conocidos que me ayuden a trabajar de repente en otras cosas mucho más livianas. Entré a la U, vimos el examen, ingresamos a la U y bueno, yo de ayudante albañil. Era duro. En el día teníamos que trabajar, en la noche pasar clases. Bueno, te dormías a veces en clase porque... Del cansancio. El cansancio, ¿no? Y
Y un día de eso encuentro un amigo. Uno siempre iba a darse una vueltita ahí a la terminal de buses que está en La Ramada. Ya. Y encuentro un amigo, mi compañero de cuartel. Y me dice, Vicente, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás tanto tiempo? Y me dice, ¿qué estás haciendo? Te cuento que me vine a estudiar. Le digo, ¿verdad? Verdad. Hermano, necesito una persona de confianza que trabaje conmigo en mi bazar. Yo tengo un bazar, me dice, aquí en La Ramada, vendo de todo y yo viajo y necesito a alguien de confianza que me atienda la tienda. Pero claro, le digo. Así que ahí trabajaba horario continuo y bueno, ya más descansado, hasta las 3 de la tarde, 4, de ahí ya me iba a la universidad más descansado. Y bueno, ahí empezó, no me acuerdo qué tiempo estuve, después otros amigos. Y el segundo año en la universidad... ¿Qué estaba estudiando ya? Economía. Yo estudié economía. El segundo año en la universidad empecé a meterme en la política universitaria. ¿Cómo? O sea, ¿qué fue lo que lo atrajo? Y, a ver, habían asambleas, porque antes la universidad era asamblea para todo. Yo ahí hacía uso de la palabra y notaba que la gente me escuchaba, que la gente se calmaba. De pronto sentía yo que era escuchado, ¿no? Entonces le digo a otro amigo, oye, le digo, ¿por qué no hacemos un frente y participamos en las elecciones? Una consulta. ¿A usted le gustaba ser escuchado? Bueno, pero es que, notaba eso. Es que noté ahí algo, no sé, ciertas cualidades, ¿no? Es que lo quiero conectar con una historia que me han contado de su infancia. Ciertas cualidades ahí yo de pronto ser escuchado, trataba de hablar siempre un poco bien, entonces eso, yo digo, la gente me escucha. Claro. Entonces yo puedo intervenir en las elecciones. Y ya encontré un amigo de Boyuibe, Javier Barba, que estaba saliendo de la universidad, y le digo, hagamos un frente y participemos en las elecciones de economía. Segundo año. Oiga, participamos y ganamos las elecciones. ¿Al segundo año? Claro, ya la primera vez que nos metimos, claro, por pero ya en el segundo año de mi carrera y ganamos las elecciones. ¿Cómo se sintió? No, pues yo motivado, ya claro. Notaba que ya me empezaba a gustar, ¿no? La dirigencia universitaria. Vino el segundo año, fuimos a la reelección, otra vez ganamos. Entonces, ahí nace todo, ¿no? Ahí nace ya mi incursión propiamente a la vida dirigencial, nivel universidad, ¿no? Todo esto en la Gabriel. En la Gabriel, todo en la Gabriel, ¿no? Una vez ustedes va ganando en todo en este proceso de lo que va haciendo también su carrera, porque está estudiando, ¿qué más sucede? Me acuerdo cuando estaba en el Centro Interno de Economía, bueno, yo esa vez participaba, Cambio U se llamaba, ¿no? Y fíjense que el nombre de mi frente, de mi agrupación se llama Cambio. Claro. Y ese tiempo era Cambio U. Entonces me invitaron para que yo sea candidato a concejal con el doctor Carlos Dalduc. Porque antes los líderes emergían de las universidades eran un espacio democrático donde el debate hacía que vos empiezas a ser visibilizado, no solamente adentro, sino fuera de la universidad. Ahí me invitan, pero obviamente yo, universitario, era para el relleno, ¿no? en las listas de concejales, pero fue una linda experiencia, ¿no? Entonces, y de ahí ya no paré, ¿no? De ahí continué, pasó 1 año, 2 años, me postulo como secretario ejecutivo de la Federación Universitaria Local, la FUL, es la máxima representación de todos los estudiantes de la Gabriel. Y ahí ganamos las elecciones. Yo tuve la suerte de ser ejecutivo de la Federación Universitaria Local. Quería consultarle, bien que lo mencionó y esto no creo que muchas personas lo sepan, pero ¿cuál es el rol de la universidad en todo el ámbito político?
Porque usted bien lo mencionaba anteriormente, de que de ahí nacían todos los que son o han sido parte de distintos gobiernos. Entonces, ¿cuál vendría a ser el rol de las universidades con la política? Mira, en realidad la universidad ha sido una fuente inagotable de líderes, Okay. ¿no? Todos los partidos políticos tenían sus representantes en la universidad. Okay. En la universidad antes se hacía política. Había debate, había análisis, confrontación de ideas, de principios, pero llega un momento en que se recupera la democracia en este país. Llega un momento en que por algún motivo ese espacio democrático lo vamos perdiendo y vamos cayendo en un adormecimiento generalizado. Y empiezan a desaparecer los líderes. Antes todos los partidos políticos se nutrían de los líderes que nacían de las universidades. Entonces creo que la universidad debería recobrar nuevamente ese protagonismo institucional, ese protagonismo que tenía antes como un espacio donde se iban formando los líderes. Y cada uno con su línea política determinada. Se respetaba al que pensaba diferente. El que estaba en la línea del ADN se respetaba, el que estaba en la línea del MIR, del MNR, de la Falange, todos eran respetados. Hoy, ya en la universidad casi es pecado hablar de política. ¿Por qué? ¿Por qué cree que ha sucedido esto? Porque la universidad vive un periodo muy largo de desideologización política. Hoy, como no hay una democracia plena, la gente que es cuestionada o criticada inmediatamente toma represalias contra usted. Y eso lo vemos en el gobierno. Totalmente. ¿No es? Hay dos tipos de justicia en este país. Una justicia que persigue y secuestra a los opositores y otra justicia que protege y encubre a los verdaderos delincuentes. Lo mismo pasó en la universidad. Yo cuestionaba seriamente que en paz descanse el anterior rector Saúl Rosa y cuestionaba seriamente al vicerrector, el señor Ulloa. Y por eso me armaron un proceso y me expulsaron de la universidad. Me botaron de la universidad, y no solamente que me botaron de la universidad, me metieron preso por cuestionar. O sea, ¿no? Pero llegó a estar en la cárcel. Claro, aquí llegué a estar ¿Cuánto tiempo? 2 días. 2 días, bueno, porque hubo una presión de los estudiantes, de los docentes, que consideraban que era un abuso de poder, y esa presión hizo, bueno, que me liberen. Pero ese canibalismo político que hoy se dé en la universidad es una vergüenza general, es una vergüenza realmente que no tiene nombre. Y eso es producto de que nosotros poco a poco hemos ido perdiendo nuestras libertades. Usted en este momento cuestiona al gobierno, seguro es que al otro día, si no lo hacen directamente, le van a enviar impuestos internos, claro, o alguna otra institución. Alguna forma de coerción van a ejercer sobre usted para que usted empiece otra vez a hablar bien de ellos. Entonces, eso es lo que vivimos en este momento, esa es la triste realidad. Y las universidades han perdido ese rol protagónico. Las universidades han perdido ese espacio que tenían antes como una institución defensora de los principios democráticos, de las libertades, como una institución defensora de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Oiga, las universidades se convirtieron en algún momento en una trinchera para defender, ¿no?, la democracia y la libertad. A las universidades le ha costado mucho enfrentar a la dictadura. Jóvenes que han perdido vida, que se ha derramado sangre, docentes que han derramado sangre, que han perdido su vida, solamente por defender los derechos de una gran mayoría, los derechos de los ciudadanos. Entonces, esa universidad es la que la sociedad en este momento extraña.
esa universidad es la institución que requiere la sociedad ante la ausencia de líderes creíbles que no han tenido la capacidad de ocupar el espacio que tenían antes las universidades. Usted vivió esta época en la cual habían los encarcelamientos, estaba todo este tema que silenciaban a las personas, a los estudiantes, como bien mencionaba. ¿Cómo ha sido para usted transitar esa época? Eso una, y la otra es que nos cuente cómo fue cuando lo llevaron a la cárcel por esos 2 días. ¿Cómo fue ese proceso? Claro, yo entré ya cuando se había recuperado la autonomía universitaria, ¿no? Nosotros continuamos, sí, con esa línea trazada por jóvenes universitarios que enfrentaron la dictadura, ¿no? Creo que ya la última época de la representación estudiantil, recuerdo, estaba Gustavo Pedraza, estaba Gary Prado y otros, ¿no? Otros jóvenes universitarios que fueron los que sucedieron a quienes recuperaron la democracia. Y después viene un periodo de declive de la representación estudiantil, de esos líderes universitarios, ¿no? Desaparecen los líderes. ¿Quiénes nacieron de las universidades como líderes? El mismo Guido Nayar, estaba Chelelo Áñez, y bueno, los históricos, el mismo Oscar Eid, el mismo Jaime Paz, y muchos nacieron en las universidades, ¿no? Me acuerdo, mi amigo adenista, Alan Fará, creo que era también, venía de ese bloque universitario. Entonces, yo digo que ese adormecimiento institucional le hizo mucho daño a la democracia, ¿no? El hecho que los jóvenes se hayan desinteresado por ese rol protagónico que tenían los jóvenes, se hayan desinteresado por la política, le hizo mucho daño a la democracia. Y obviamente también eso obedece a que los líderes históricos no tuvieron la capacidad de tener una influencia sobre esa nueva camada de jóvenes que se iban formando en las universidades. Miren, sobre mi caso, a ver, yo tuve la suerte de ser vicedecano y decano en la Facultad de Ciencias Económicas, y 2 veces presidente del Colegio de Economistas. Cuando yo estaba ya de vicedecano, yo empecé a articular un bloque institucional al interior de la universidad. Y yo notaba que sí, yo tenía cierta capacidad de articular y que tenía posibilidades de llegar a ser rector. Después de ser vicedecano, llego a ser decano, y ahí es cuando empiezo yo a crecer políticamente al interior de la universidad, y bueno, nos confrontamos contra el anterior rector, el anterior vicerrector, porque ellos no podían ir a la reelección, ni el rector ni el vicerrector podían ir a la reelección en la universidad. Mañosamente, algo que nunca se había dado en la universidad, llevan adelante una sesión del Consejo Universitario en Puerto Suárez, modifican el estatuto y van a la reelección, exactamente igual que el MAS, un poco más, y nos decían que era un derecho humano seguir siendo rector y vicerrector de la universidad. Ante la crítica vertida por nosotros y el reclamo de carga horaria para algunos docentes que no cobraban salario, el señor vicerrector, el señor Ulloa, nos invita a su oficina. Nos dice, vengan a una reunión, vamos a solucionar este tema. Pero no nos invitó a una reunión, nos tendió una trampa. Llegamos a su oficina, él no estaba, y por esa molestia que teníamos nosotros en ese momento de haber sido citado y de no estar presente en la reunión, decidimos quedarnos ahí, en una huelga de hambre no planificada.
Al otro día, el señor Ulloa retira a todas las secretarias y todo el personal de vicerrectorado. Inmediatamente dice que se perdió una computadora, una portátil. Y estaba el coronel Arroyo, me recuerdo muy bien, como comandante, su hijo trabaja en la universidad. Nos arman un proceso. Nos dicen que los guardias vieron que pasábamos nosotros una bolsa negra a un vehículo afuera, pero si el guardia nos estaba mirando, si el personal de seguridad nos estaba mirando, ¿por qué no nos hablaban? Porque, o sea, fue un proceso armado. Fuimos a declarar por esa denuncia que nos hicieron, nos aprendieron. Ni a Evo Morales, que hace marcha, que toma una unidad militar, que dispara, que convulsiona, ¿no? Que convulsiona y que dispara. Oiga, no lo agarraron. A nosotros nos detuvieron, nos metieron presos 2 días. Pero hubo una presión estudiantil, docente, que al final, después de 2 días, salimos libres. Pero eso nunca se había visto en la universidad. La universidad fue una institución que defendió la democracia, la libertad y la justicia. Claro. Y que cometan semejante abuso, no puede ser. Después, ya, otra vez volvimos. ¿Por qué cree que estas anteriores gestiones se empernaban al poder así? Porque, bueno, seguían la misma línea del señor Evo Morales, ¿no? Querían perpetuarse en el poder. Miren, y eso no es nada. Vuelvo, ganamos el proceso y creo que no sé cuántos meses después me plantean una denuncia por un plagio de tesis de maestría. Ya. Dicen que yo, para defender mi maestría, presenté 2 trabajos. Ok. Uno bueno y uno malo. Y inmediatamente, miren esos abusos en la universidad, en la anterior gestión. Me mandan a un tribunal y el tribunal toma la decisión de expulsarme de la universidad. Sin investigar absolutamente nada, sin preguntar al posgrado quién presentaron esos documentos, si se había presentado, si se había defendido, si se había corregido, nada. Y me botaron de la universidad. Tuve 3 años y medio fuera de la universidad. ¿Qué hizo en esos tiempos? Primero, defender mi inocencia. Segundo, bueno, buscarme la vida en la calle. Y resulta de que le inicio yo un proceso penal a ellos, ¿no? Por asociación delictuosa, porque era prácticamente una asociación delictuosa la que habían conformado. Por resoluciones contrarias a la Constitución, uso de instrumentos falsificados, falsedad material, falsedad ideológica. Y lo convocamos al director de posgrado que certifique, además que lo haga también por escrito, que certifique si yo había presentado ese trabajo. El director de posgrado dice, no presentó él, ese trabajo no existe, no fue corregido, no tiene tribunales, no hay nada. Después de 3 años. Después de 3 años. Wow. La justicia reivindica mi derecho, gano en la justicia. ¿Y qué les quedó? Otra vez incorporarme a la universidad. Creo que ya faltaban como 8 meses por ahí para las elecciones y empiezo nuevamente a reestructurarme y soy rector. Pese a eso, nunca he actuado con sed de venganza. Al señor Ulloa, que destruyó prácticamente mi vida durante todo ese tiempo, lo saludo con mucho respeto. A todos quienes actuaron de mala manera, los saludo siempre con mucho respeto. Porque... ¿Por qué toma esta actitud ante la adversidad? ¿Sabe qué? Es muy bonita la visión que tiene, por eso le quiero consultar el porqué. Mire, no tengo odio en mi corazón, ¿no? Inclusive a mis hijos, a mi familia, nunca les he comentado estas cosas, la gravedad
del abuso. Y cuando mi hijo me preguntaba, yo siempre decía, no, hijo, todo está bien, no te preocupes, todo está bien. En mi familia todo está bien. Le cuento que ya me van a incorporar el otro mes. 3 años pasaron diciéndole lo mismo. Pero yo no quiero también que ellos se contagien de cosas nocivas. Yo quiero que ellos sean libres, que vivan tranquilos. Y yo no tengo odio en mi corazón, me duele, sí, me duele. Pero ¿Por qué le duele? Porque es mucho abuso, mucha humillación que puede sufrir un ser humano. Pero en el fondo ni siquiera uno sufre esa verdadera humillación como sufren los hijos. Ellos son los que sufren, ellos son indefensos, ellos no pueden ir a la televisión, no pueden hacer absolutamente nada. Eso duele. Pero odio yo no tengo odio en mi corazón, mucha gente he conocido, he ayudado a mucha gente, me han pagado mal mucha gente y otros grandes amigos que están ahí. Pero bueno, es parte de la vida. Yo siempre digo, ¿no? Si vos querés avanzar, mirá siempre hacia adelante. Lo de atrás sirve como una lección de vida, como una experiencia. No gastes tus esfuerzos haciendo el daño a alguien o no gastes energía pretendiendo vengarte. Correcto. Porque eso no te va a conducir a nada bueno, ¿no? Y además nunca cuentes todo a tus hijos, porque vos podés tener un carácter, tus hijos pueden tener otro carácter, sí. Y después ellos pueden cobrar venganza, y entonces eso nunca me gustaría. Yo vivo en paz, vivo tranquilo, vivo sin rencilla contra nadie. Sí, a veces y es natural, cuando te atacan muy despiadadamente y uno es consciente que todo es falso, sí, te da rabia, uno puede reaccionar, ¿no? Pero no pienso en venganza y nunca he pensado vengarme de nadie ni hacer mal a nadie. Se ha adelantado un poquito con el tema de la universidad, quiero volver para atrás. ¿Cuándo es el momento en que usted escoge la docencia? Ay, mire, yo soy docente por accidente. A ver. Nunca fue parte de mi proyecto ser docente. Yo salgo de la universidad, ya trabajaba en una institución financiera, después formo una familia y decidimos irnos a Yacuiba. Y yo digo, bueno, ¿qué voy a hacer en Yacuiba? No, allá. Y bueno, averiguo, había un banco de La Paz, que ya desapareció. Tenía una sucursal en Yacuiba. Entonces presento mis papeles aquí. El gerente del Banco de La Paz aquí era en ese momento el señor Lucio Bacoví. Y presento y me dicen a la semana, 2 semanas, Vicente, estás aceptado, andate a trabajar allá. Bien, bueno. Entonces teníamos un emprendimiento allá y yo trabajaba en el banco. Y la Universidad Misael Saracho tenía ahí como una facultad a nivel técnico. Y como Camir y Yacuiba son pueblos relativamente donde todos se conocen, yo conozco ahí a la coordinadora de esa unidad académica, la licenciada Rosita Morón, y me dice, ¿cómo está, licenciado? Bueno, ya me conoció. Me dice, estamos haciendo una revista y me gustaría que usted escriba un artículo para la revista. Bueno, escribo un artículo para la revista que ellos estaban sacando. Le gustó y me dice, oiga, ¿no le gustaría ser docente de aquí de la facultad? Creo que yo estaba en facultad. Bueno, le digo, claro. Así que yo trabajaba en el banco en el día y en la noche entré de docente ya. Mi primera incursión. Después pasó un tiempo, yo estaba me inscribo
a una maestría en comercio internacional aquí en Santa Cruz, que era semipresencial. Me venía los viernes, sábado y domingo a pasar clase. Y visitaba pues mi universidad, Claro. visitaba mi facultad. Y estaba el licenciado Alfredo Jaldín, de vicedecano. Y me dice: Vicente, ¿no quieres ser docente? No, le digo, licenciado, ahí nomás. Porque él me conocía cuando yo era estudiante. Pero venga, Vicente. 1, 2, 3 veces, creo que lo visité en un año. Hasta que lo convencí. Ahí después le digo: ya. Listo, le digo, acepto, me voy a venir. Y ahí entro. En estos 27 años que ha tenido de carrera, me imagino que ha visto un montón de cosas en cuestión universitaria. ¿Cuáles han sido las peores y las mejores que ha visto o que le ha tocado vivir? A ver, las mejores es ser docente, ¿no? Conocer tanta juventud, conocer a mucha gente de los diferentes segmentos de la población, y conversar con ellos para mí es una gran experiencia, ¿no? Conocer de dónde vienen, sus aspiraciones, sus inquietudes. Para mí, compartir con los jóvenes es lo mejor. Lo negativo es lo que me ha pasado, ¿no? Que me hayan procesado, que me hayan votado, que me hayan encarcelado. Eso es lo negativo. Pero después todo yo lo veo muy positivo. ¿Saben qué? Compartir con los jóvenes es una gran enseñanza. Si bien uno entra como docente, pero cuando conversa con ellos, cuando les cuentan sus cosas, a uno le enseña mucho, pero mucho, ¿no? Un día le digo a los jóvenes: a ver, ¿cómo puedo llegar a ustedes? Les digo, a través de las redes. No me explicaban, no sé, con un concepto, un término común y corriente. Me dice un joven, le dicen un ejemplo, me dice: vaya por la laguna, camine por el cordón, cáigase, y esa es la noticia, me dice. Así le digo. Así me dice, ¿no? Entonces, ¿qué me quiso decir? Que las redes venden lo espontáneo, correcto, no lo natural, no las cosas armadas. Hay mucha gente que paga hartas redes para sobresalir, pero al final hay gente que tiene 1 millón de seguidores, pero no se traduce en votos. Entonces, así fíjense, esos detalles es las cosas que uno aprende conversando con jóvenes que recién salieron bachilleres. Quiero indagar un poquito más con el tema de la Gabriel, porque si bien es un monstruo en cuestión de alumnos, de docentes, más de 120.000, sí, más de 120.000 alumnos, me imagino que debe ser abrumador el poder dirigirla, pero al mismo tiempo el poder controlarla. Quiero comentarle o preguntarle sobre los casos de corrupción que han habido dentro de. ¿Cómo los ha manejado usted? ¿Cómo les ha llegado a usted la noticia? El que lo hayan vinculado y que le digan, actúe, digamos. Estamos en el punto más alto de la ciudad, Cielo Bar, ubicado en el piso 33 de Green Tower, Santa Cruz, donde el sol se esconde y las estrellas brillan más cerca. Cielo Bar. Miren, a ver, en nuestra gestión nosotros habilitamos una línea gratuita para que la gente denuncie los actos de corrupción. Lo que pasa es que hay cosas también que se amplifican por los medios de comunicación y no siempre están vinculados con miembros de la comunidad universitaria. Nosotros hemos hecho creo que unos 2 o 3 allanamientos de gente que reunía a jóvenes y les decían: nosotros les garantizamos que ustedes van a entrar a las carreras, por lo tanto esto les va a costar tanto. Y esos chicos, esa agrupación o esa asociación delictuosa no pertenecía a la universidad, no eran miembros de la comunidad universitaria, pero lo hacían caer en su buena fe a otros chicos que estaban desesperados por ingresar a la universidad. Entonces nosotros nos enteramos a través de esa línea gratuita que habilitamos para combatir la corrupción. Después
sentenciado creo que alrededor de unas 18 personas Wow. que han estado vinculadas también y denunciadas con actos ilícitos. ¿Cuál? Aparte de la venta de exámenes, otros que van a ofrecer puestos de trabajo. Dicen, ¿saben qué? Miren que yo tengo mi cupo, que yo sé que yo lo voy a meter, mire, esto le va a costar tanto. Mentira. Caen en la buena fe, no. Y van y le dan plata. En la venta supuestamente de ingresos, la clásica, yo te garantizo que vos vas a entrar. Y si no entras, yo te devuelvo la plata. Y los chicos vencen por esfuerzo propio, porque estudiaron, porque sacaron buena nota, pero ellos creen ¿Qué fue por lo que fue gracias a esa persona que solamente fue un vivo, ¿no? O un delincuente que se metió ahí a hacer cosas ilícitas. Entonces, es muy difícil sí combatir todos los hechos, o en todo caso, no combatir, sino conocer todos los hechos en una comunidad universitaria con 120.000 estudiantes. Altísimo. Pero por otro lado también la mayor parte es gente de afuera. No que es se parte de lo avivan, que se avivan, que les mienten los chicos, les miente la gente que está desesperada, ¿no? Entonces, nosotros hemos actuado siempre en el marco de nuestro estatuto, en el marco de la ley. Es una lucha permanente que tenemos. A diferencia, obviamente, con el gobierno, que en el gobierno casi está institucionalizada la de raíz, está eso. y lamentablemente sí, las redes sociales a veces se prestan para, como todo se difunde lo malo y no se difunde lo bueno, porque así como hay cosas malas, También hay se han cosas hecho buenas. investigaciones, se han cambiado del modelo académico, muchas cosas positivas que no amplificamos nosotros de repente por un descuido en la comunicación, pero esto es algo permanente, que hay que estar ahí, ¿no? El mejor ejercicio de la administración pública es la universidad. 18 facultades, 57 carreras, te bloquean, te toman la universidad, te hacen huelga de hambre, te hacen paro, te hacen marcha. Entonces, no hay mejor lugar para aprender la administración pública que la universidad. Al día de hoy, ¿existe corrupción en la Gabriel? Que nosotros tomemos conocimiento, no. Se denuncian, como le digo, muchas cosas de gente que está afuera. Pero nosotros tenemos una línea gratuita. Si la gente tiene un hecho o conoce un hecho ilícito, lo único que tiene que hacer es denunciar y nosotros inmediatamente investigamos. Tenemos todavía varios procesos pendientes de las cosas que se están investigando. Pero el tema de la corrupción es un tema también de falta de educación. Yo siempre digo que si nosotros tenemos una mejor educación, vamos a tener mejores servidores públicos. Correcto. Si tenemos mejor educación, vamos a tener hasta mejores gobernantes. Si tenemos mejor educación, vamos a tener una mejor sociedad, ¿no? Esto es así y esto va a ser siempre así. Totalmente. Quiero hablar del censo. Ni me hable del censo porque estoy imputado y acusado ahorita. ¿No puede hablar del censo? No se puede hablar. Por ahí no. No, se puede hablar. Cuénteme cómo ha sido toda esa odisea para usted. Mire, a ver, el tema del censo nace primero una iniciativa de un grupo de colegas que nos reunimos permanentemente ahí, es parte de mi equipo técnico, y nosotros empezamos a mirar las estadísticas y vemos que el gobierno nos está engañando mucho dinero a las universidades y a los municipios. Un ejemplo, el año 2012, cuando se hizo el censo, resulta que nosotros en la universidad teníamos 60.000 estudiantes. Uh-huh. Hoy tenemos 120.000. Entonces,
la asignación presupuestaria debería haber crecido casi en la misma proporción. Y dijimos, bueno, ¿saben qué? Tenemos que exigir censo para que se actualicen los datos, porque ahora no hay una norma o una ley que te permita hacer una encuesta demográfica intercensal. ¿No es? No se puede hacer. Entonces enviamos una nota al Ministerio de Planificación, otra nota al INE, y así esto empieza a subir de tono, cuando nos damos cuenta de que no nos daban mucho oído. Empezamos a coordinar el trabajo con el Comité Cívico, con la municipalidad, con el gobernador, y bueno, esto empieza a tomar cuerpo. Empieza a tomar cuerpo y se llama a la primera reunión del Comité Interinstitucional. Ahí decidimos, sentamos la base y decidimos de que, como eran reunión de varias instituciones, debería haber un portavoz, un coordinador. Por esas cosas de la vida, en un desencuentro entre el gobernador, el alcalde, dicen, bueno, que sea el rector de la universidad. Okay. Bueno, y ahí aparecemos nosotros como el presidente del Comité Interinstitucional en esa gran cruzada para que se realice el censo de población y vivienda a nivel nacional. Ya todo el mundo sabe, paro de 36 días, medidas de hecho, el gobierno que no quería el censo. Al final logramos sacar una ley del censo para que el censo se realice. Lo que ocurrió después es la segunda parte de la película. El censo mal hecho. Resulta que a nosotros nos siguen dando recursos para atender a 60.000 estudiantes, 70.000 estudiantes. O sea, nuestra asignación de recursos no se incrementó en la proporción que ha crecido la población estudiantil. Por lo tanto, nos engañaron, nos estafaron con el censo y estafaron y engañaron también a los municipios. Pero después que se realiza el censo, nos empiezan a perseguir. Nos inician juicio a Rómulo Calvo, al señor gobernador, al doctor Santiesteban, Pepe Santiesteban, al señor vicerrector y a mi persona. Mire, esto es para caerse de espalda, ¿no? ¿De qué se nos acusa? De terrorismo, de asociación delictuosa y 10 delitos más. Pero terrorismo por el solo hecho de haber exigido censo de población y vivienda, eso realmente es una persecución política, un abuso de poder, quieren acallarnos y estamos ahí. Tenemos imputación formal, tenemos acusación formal, falta solamente que entremos al juicio oral. En esta gran tarea que nosotros hicimos de reclamar solamente censo de población y vivienda. Pero bueno, son las consecuencias que hay que pagar solo por defender tus derechos, nuestros derechos. Y si tendríamos que volver a repetir esta historia y reclamar que se respeten los derechos de los ciudadanos, de los jóvenes, de todos quienes vivimos en este país, lo vamos a volver a hacer. ¿De dónde nace este civismo? ¿Perdón? El civismo que usted tiene, ¿de dónde nace? Pues no es una cuestión natural, porque yo soy parte de una comunidad universitaria que es, mire, yo le diría, ultrajada por este gobierno, ¿no? Discriminada por este gobierno. ¿Sabía usted que la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno es la que menos recursos per cápita recibe de todas las universidades de Bolivia? La población sabía que la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno es la institución más discriminada. ¿Por qué? Porque es la última en solucionar sus problemas económicos. El Ministerio de Economía hace una lista
con quienes quiere conversar para ir solucionando el tema financiero de todas las universidades. Y la Universidad Gabriel René Moreno es la última, siempre la última. El gobierno de turno cree que en esta universidad, en este departamento, solo viven orientales, solo viven los cambas. No, pues terrible. Cuando se equivocan, más del 50% de estudiantes en la universidad son hijos de migrantes, personas que han decidido venir a estudiar. Igual con los docentes. Usted va a los centros de abastecimiento, 98% es gente que ha venido a buscarse la vida aquí, porque Santa Cruz es una tierra de oportunidades y bienvenidos, apoyan y contribuyen al desarrollo de esta región. Y no nos pueden seguir discriminando como lo hacen y lo han hecho hasta este momento. ¿El gobierno entonces discrimina a Santa Cruz? El gobierno es un gobierno discriminador, es un gobierno que siempre ha tratado de confrontar Oriente con Occidente, campo, ciudad, cuando en el fondo, en la realidad, en los hechos, oiga, nosotros sabemos que aquí convivimos pacíficamente y nos colaboramos mutuamente. ¿Cuándo es que usted ya da este salto a precandidato? A ver, primero diría yo que esto es parte de las consecuencias del censo de población y vivienda. Cuando empezamos nuestra lucha y conformamos este comité interinstitucional, a mi persona le invitan a debatir técnicamente en varios escenarios. De repente pensaron de que nosotros no íbamos a ir a discutir técnicamente. Fuimos a Yacimiento, fuimos a Cochabamba, fuimos a Trinidad, a todas las mesas de diálogo. ¿Por qué? Porque nuestra propuesta era seria, nuestra propuesta era creíble, pero además defendible, sustentable. Entonces, en ese recorrido que nosotros hicimos por el país, notamos mucha adhesión de la ciudadanía, que yo creo que, bueno, es algo que nunca había sentido, llegar a un aeropuerto y que te aplauda la gente, llegar a un mercado en el interior del país, estoy hablando, y que la gente te aplauda, que te salude. Entonces yo noto de que la gente empieza a creer en alguien, ¿no? Después nosotros en nuestro grupo hicimos un análisis, dijimos, hagamos un recorrido por Bolivia, veamos a ver cómo va esto. Y ahí notamos mucha adhesión del ciudadano común, ¿no? Mucha adhesión, predisposición, y nosotros escuchamos, ¿no?, en esas reuniones, no más de lo mismo. Basta de los políticos tradicionales, basta de los mismos de siempre. Nosotros necesitamos cara nueva, gente nueva. Y a muchos hasta con admiración, porque tenían, creo que, el concepto de que siempre el cruceño es una persona que levanta la voz, que grita, ¿no?, que muestra su fuerza. Y nosotros siempre mucho más conciliadores, con una posición institucional. Eso creo que le gustó a la gente. Entonces dijimos, es el momento de empezar a construir un proyecto de alcance nacional. Y así nace. Y decidimos lanzar esta iniciativa ciudadana en la ciudad de La Paz, 21 de noviembre del año 2023. Nuevito de paquete, un poquito más de un año, pero ahora podemos decir y alegrarnos nosotros de que tenemos estructura en todo el país. En todo el país. Tenemos en Oruro, tenemos en Potosí, tenemos en el Alto, en Tarija, en todo el país. Entonces, una iniciativa nueva, un proyecto nuevo, cuesta meterse a la política. ¿Qué cuesta? Mire, cuesta plata. Y le voy a ser sincero, porque el MAS prebendalizó a los dirigentes.
inclusive en las mismas universidades se prebendalizó el dirigente. Y esa prebendalización, yo siempre digo, castró a los nuevos líderes que deberían emerger. La gente se apoya donde hay plata, ¿no? Vicente Cuéllar, un ciudadano común y corriente que tiene sueños, que tiene aspiraciones, que tiene una buena formación, que tiene un gran equipo multidisciplinario, que tenemos una gran propuesta, cuesta. Inclusive en los medios de comunicación cuesta. Hay medios de comunicación que son imparciales, pero a nivel nacional siempre le dan más cobertura al antiguo, al político tradicional. Uno puede tener una brillante propuesta, pero no tiene el eco ni la amplificación, claro, ¿no?, que tienen los políticos tradicionales. Pero nosotros nacimos y crecimos en la adversidad, y más allá de lo que me pasó en la vida, esto es ganancia, ¿no? Recibir la adhesión de la ciudadanía, recibir el cariño, un abrazo sincero de esa gente humilde, para mí es un elogio, es una ganancia, ¿no? Y sé que esto recién empieza y sé que vamos a lograr nuestros objetivos. Estaba viendo su propuesta justamente y viendo uno de los puntos, hubieron unas cositas que anoté que me gustaría que usted me responda. A ver. Día trabajado, día pagado. Si lo puede esto explayar un poquito. Claro, más. miren. Que eso me pareció fantástico. Nosotros consideramos que los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional en esta gestión no cumplieron el mandato que le dio la ciudadanía, porque ellos llegan allá no por una voluntad propia, por el voto ciudadano. Entonces ellos reciben un mandato del pueblo, le dicen, ¿saben qué? Vas a ir a la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero ¿saben qué? Vas a defender a mi región y vas a defender mis derechos. Lamentablemente la Asamblea Legislativa Plurinacional, con honrosas excepciones, se aplazaron. Entonces, ¿cómo? Se aplazaron porque no defendieron a las regiones, no defendieron los derechos fundamentales de los ciudadanos, ni siquiera fiscalizaron donde deberían fiscalizar. ¿Será que es porque están comprados? ¿No? Sería una afirmación muy dura, pero... Sí sabemos que no es justicia en el país. Sabemos nosotros que cuando hay un silencio sepulcral de quienes deberían levantar la voz, algo debe estar pasando. Claro, no es normal. No, no es normal. Entonces dijimos, bueno, oiga, se gastan millones en pagar a los diputados, a los senadores, cada uno de ellos tienen chofer, tienen pasaje, tienen asesores, tienen secretaria, por favor. Entonces, ¿cuántas leyes sacaron en un año? Creo que 2, 3 leyes. ¿Y qué hicieron el resto del tiempo? 365 días, sacar 2 leyes, 3 leyes, 1 ley. ¿Y qué hicieron? Entonces dijimos, ¿saben qué? A los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los diputados, hay que pagarle dietas, no sueldo. Día trabajado, día pagado. Entonces, porque si ellos trabajan, van a producir. Correcto. Entonces dijimos, días trabajados, día pagado. Esa es la explicación, ¿no?, que nosotros, y ese es el fundamento que nosotros hacemos para plantear esa idea, días trabajados, días pagados. Porque si no, esto no avanza. Es más, nosotros fuimos mucho más radicales y dijimos, a ver, hay que reducir también la mitad de la representación parlamentaria. Bueno, muchos dirán, pero eso está en la Constitución. Claro, está en la Constitución, 130 diputados, pero, a ver, ¿cómo están ahorita en este momento elegidos? Hay diputados plurinacionales y diputados uninacionales. Hay diputados que representan a una circunscripción, a un territorio, ¿no? A un territorio. Pero los otros diputados vienen colgados de la candidatura del presidente y vicepresidente. Son los pluris.
esos representan a todos. ¿Para qué tener dos representantes del mismo territorio? Si ya todos los departamentos tienen una representación territorial con los senadores. Por ejemplo, cada departamento tiene 4 senadores. Esos son los representantes de ese territorio. Sobre este tema hay mucho que debatir, mucho que discutir. Es más, nosotros también en el tema de la justicia dijimos, en el momento de juramentar, cuando estén asumiendo un cargo público, las personas deben dejar sus bienes anotados a nombre del Estado, como una garantía de que no van a actuar incorrectamente, de que no van a caer en actos de corrupción. Entonces, todos sus bienes deben quedar como garantía. Hay que madurarlo, hay que perfeccionarlo, hay que cambiar leyes, hay que cambiar la Constitución, pero es un proceso. Pero lo que nosotros queremos generar es una conciencia colectiva de cambio. Claro. Esto está mal, hay que hacerlo de otra manera para tener resultados diferentes. Algo que me pareció maravilloso y al mismo tiempo interesante fue cuando lo compararon con Milei por el hecho de la eliminación del Ministerio de Justicia, que está dentro de su propuesta también. Sí, sí. ¿Podría comentarme más de esto? A ver, primero que Vicente Cuéllar es Vicente, chaqueño, que vive en Santa Cruz. No quiero ni imitar ni parecerme a nadie, ¿no? Porque además las costumbres, la idiosincrasia, la forma de vida no se importan ni son distintas. Pero sí nosotros consideramos que en este momento el Ministerio de Justicia es parte de esa planta burocrática que se gasta en nuestros recursos, pero que no contribuye en nada en la justicia. A ver, ¿qué hace el ministro de Justicia? Primero, no administra justicia. Segundo, presiona a los jueces, presiona a los vocales, presiona a los magistrados para que la justicia siempre actúe funcionalmente al partido de gobierno. A favor del gobierno. ¿Quiénes administran justicia? Se administra justicia a través de los magistrados, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, que es la parte operativa, vocales, jueces, ellos son los administradores de justicia. Entonces, tener un Ministerio de Justicia es gastar plata en vano, es alimentar la burocracia, pero con un aditamento más. ¿Para qué? Para que te metan preso. Claro. Porque en este país, ¿a quiénes persiguen? Primero, a los opositores. Y segundo, ¿quiénes no tienen justicia? El pueblo no tiene justicia. No. ¿Quiénes tienen justicia? Los que tienen plata. Los que tienen para pagarla, dicen. Los que tienen para pagarla y quienes son parte del gobierno. Esos son. Entonces, por eso nosotros planteamos, no solamente es eliminar el Ministerio de Justicia, 6 ministerios vamos a eliminar. Quería que me comente también, que me pareció bien interesante, el tema de su propuesta económica. ¿Cómo vendría a ser? A ver, el modelo económico. Nosotros consideramos que este modelo económico, social, comunitario, productivo... ¿Qué quiere decir esto? No, explíquenos como... yo no tengo idea de economía, bien. Así que explíqueme como a tonto, a ver, como en clase. No, diríamos que... A ver, este gobierno nos hizo creer que eran los únicos que tenían una propuesta seria, una propuesta económica para sacar de la crisis a todos los bolivianos y convertir a Bolivia en una Suiza. ¿Se acuerda usted de las palabras textuales del señor Evo Morales? Y que la oposición era una oposición vacía, que no tenía propuesta. Y fue tanta la mediatización de esto que la gente creyó que los únicos que tenían una propuesta económica era el MAS. Y la propuesta del MAS, o ese modelo económico del MAS, la llamaron modelo económico, social, comunitario, productivo. Ese es el nombre de ese modelo económico. Que decían que era el mejor modelo del mundo, que todos los países lo querían importar, implementar y demás cosas. Como economista, ese modelo es una copia mal hecha del modelo keynesiano. El modelo keynesiano plantea que toda
la producción y la regulación debe estar en manos del Estado. Es decir, ellos plantean un Estado productor y un Estado regulador. Y yo digo, fue una copia mal hecha, porque el modelo keynesiano no plantea un Estado ladrón. Claro. No. ¿Por qué digo esto? Porque si hay un gobierno corrupto, ladrón, pícaro, jamás visto en la historia de este país, es el gobierno del MAS. Con el señor Evo Morales a la cabeza, con el señor Luis Arce Catacora como ministro de Economía antes y ahora como presidente. Casos emblemáticos de corrupción, casos Zapata, barcazas chinas, misiles y demás cosas. Pero fondo indígena. ¿Cuántos millones? No ha existido un gobierno más corrupto que el gobierno del MAS. Por lo tanto, este modelo económico es un fracaso. Es el modelo de la mentira, del engaño, del despilfarro, de la corrupción. Este modelo quebró la economía, quebró el país. Correcto. En este momento, la herencia que nos deja el MAS es un país altamente endeudado, sin una diversificación de la estructura productiva. No existe ese país industrializado con sustitución de importaciones. No hay combustible, no hay dólares, no hay nada. Los precios de la canasta familiar suben todos los días. Día a día. ¿No? Entonces, fue el modelo del fracaso. ¿Qué planteamos nosotros? Cambiar este modelo estatista por un modelo económico con mayor libertad económica, un modelo integrador, un modelo emprendedor. Y obviamente que nosotros necesitamos tomar medidas urgentes. ¿Cómo nosotros estabilizamos el dólar? ¿Cómo nosotros nos proveemos de los dólares? Entonces, lo primero es, y fíjense, este tema de la economía está relacionado con el tema de la justicia. ¿Por qué? Porque ningún inversionista se va a sentar en el país si no hay seguridad jurídica. Correcto. No hay. Yo siempre digo, si se viene un inversionista aquí a quedarse en Bolivia, a invertir, a apostar, no va a ser pensando en nuestro mercado interno, porque nuestro mercado interno es raquítico, es pequeño y chiquitito, no hay capacidad de ahorro. Entonces, esa gente va a venir a invertir en el país por las condiciones que nosotros le damos, pensando en la potencialidad del mercado externo. Entonces, ese modelo requiere seguridad jurídica. Necesitamos que el gobierno sea un aliado estratégico del sector productivo. Necesitamos políticas serias para aperturar mercados. Necesitamos un nuevo relacionamiento de Bolivia con el mundo. No podemos hacer negocios solo con Venezuela, con Cuba. Necesitamos con China, con Rusia, con Irán. Necesitamos abrir nuestra economía. Yo, en sentido figurado, decía, necesitamos una economía de cielos abiertos. Pero tenemos que cambiar los actores. En economía nosotros decimos algo básico. Cuando los agentes económicos pierden confianza en el gobierno, ninguna política va a ser viable. ¿Quiénes son los agentes económicos? Eso le iba a preguntar. ¿No? Son los productores y somos los ciudadanos. Okay. ¿Quién cree en este gobierno? Nadie. Nadie. Por lo tanto, tenemos que devolverle nuevamente la confianza a los agentes económicos. Necesitamos nosotros nuevamente generar confianza trayendo dólares al país. ¿Cómo vamos a traer dólares si en este momento no dejamos exportar al sector productivo? ¿No? Le estamos poniendo trabas, estamos queriendo confiscar los bienes del sector productivo. Eso no genera confianza. Eso genera en todo caso un motivo para que gente que tiene empresas en el país se vayan a otros países. Y eso es lo que está ocurriendo. Mucha gente se está yendo al Paraguay. ¿Por qué? Porque allá hay mejores condiciones. Sí. Entonces, con este gobierno no vamos a mejorar. Me decía en un medio de comunicación, ¿cómo va a mejorar la economía? Primer condición, le digo, hay que sacar al gobierno del MAS del gobierno. Si el MAS sigue, la situación económica va a empeorar. Para mejorar la economía hay que sacar al MAS del gobierno y a partir de ahí
hay que cambiar el modelo. Mencionaba también que necesitaríamos más medios radicales. ¿Cuáles serían? Miren, medidas, perdón. medidas. En el tema de la justicia nosotros necesitamos cambiar leyes. Yo decía hace un momento, la justicia está podrida. ¿Está podrida? La justicia, no soy médico, pero más o menos yo hacía una analogía con las palabras que utilizan los médicos. Dicen, la justicia es un tumor maligno que está haciendo metástasis en todo Bolivia, ¿no? Entonces necesitamos cambiar las leyes. ¿Para qué? Para que todo administrador de justicia que saca un fallo, una sentencia, una resolución, al margen de la ley, al margen de la Constitución, 30 años de prisión, sin derecho a indulto y con confiscación de todos sus bienes. La justicia no va a cambiar en este país con decretos, con leyes. Va a cambiar con medidas de hecho. Si no hay medidas de hecho, acción. Si no hay acción, ¿saben qué? Todo va a continuar igual. Un país que no tiene justicia es un país que va rumbo al descalabro. Donde no hay justicia, no hay libertad, no hay democracia. Y lo mismo tiene que ser, nosotros hemos planteado que a los avasalladores se lo debe procesar como terrorista, porque es un acto terrorista ir a querer apropiarse de algo que no le pertenece. Pero no solamente van pues de manera pacífica, van armados, quemando. Es toda una organización criminal. 10 millones de hectáreas se han perdido por nada más que por nada más que los avasalladores. Entonces los avasalladores no pueden pues seguir teniendo el privilegio que tienen hasta el momento o que han tenido en el gobierno del MAS. ¿Saben qué? Esto ocurre todos los años y coincidentemente ha sido con el gobierno del MAS que ha ido creciendo estas quemas. ¿Por qué? Porque son hechos planificados, pero además con la protección de un gobierno que pretende implementar esa geopolítica para copar todos los espacios. Entonces, hay mucho por hacer y esas medidas radicales hay que hacerlas. Es decir, nadie puede sentirse afectado u ofendido si es que va a actuar en el marco de la ley. No me pueden decir los administradores de justicia, oiga, no queremos pues esa medida draconiana. Si es que ellos van a actuar en el margen de la ley, al margen de la ley, se van a asustar. Pero si ellos van a actuar correctamente, tranquilo. Los avasalladores tienen que saber que va a venir un gobierno que les va a quitar los privilegios que tienen y por lo tanto tienen que ponerse a buen recaudo. Mucha de su política va, no quiero decir ataque porque no es la palabra, pero va en contra de las acciones que tiene el gobierno. Pero tiempo atrás salió una foto de usted con Evo Morales en el Chapare, que causó mucho revuelo y muchos comentarios. ¿Qué tiene a decir al respecto? Lo que pasa es que, mire, hace un momento le decía yo, siempre se amplifica lo negativo, ¿no? Y la vida es dura, es cruel, que la cadena siempre se suelta por el eslabón más delgado. Bueno, salió Vicente, una foto con el señor Evo, y bueno, es masista. Pero resulta que aquí todos los empresarios se han juntado con Evo, todos los empresarios han ido a visitarlo a Evo, le han hecho cena, le han hecho buffet, le han hecho todo, lo han visitado en todos los lugares. Eso no es pecado, eso no se amplifica, eso no se publicita. Entonces, fíjense la mala leche, ¿no?, de algunas personas. ¿Cómo fue ese encuentro? Y yo lo cuento. Nosotros estábamos viniendo a Santa Cruz y bajamos a comer pescado, a almorzar, y estaba el señor ahí. Habían otras personas, yo había sido ya elegido rector. No como otros dicen, fue a pedirle permiso para ser candidato. Mentira, yo ya fui elegido. Y me pidieron una foto, rector, una foto. Yo por el momento dije, iba a decir no, pero al final
yo soy una persona que trato de ser educada, respetuoso. Y la investidura de quien sea, pues hay que respetarla. Y si me piden una foto, bien. Eso no implica que sea masista. Yo le comentaba cómo yo voy a estar, pues, voy a tener alguna relación con el señor Morales. Si los masistas me botaron de la universidad, si los masistas me encarcelaron, si los masistas, que en paz descanse el señor Saúl Rosa, el señor Ulloa, me expulsaron de la universidad, ellos eran parte del comité político del MAS. ¿Cómo me voy a juntar con mi verdugo? ¿Cómo voy a hacer alianza con mi verdugo? Jamás. Entonces, esa foto no tiene ningún significado. La publicitan aquellos que no tienen argumento para debatir política e ideológicamente, y por último, debatir propuestas. Es parte de la guerra sucia. De los gajes de ser político. Claro, ¿no? Entonces, y son anónimos, pues, ¿no? Vuelvo a insistir, ¿no? Si los empresarios se sacan una foto, todo está bien. Pero si se saca un ciudadano de a pie que aspira a llegar a la presidencia, eso está mal. Entonces, no hay nada que explicar. Lo único que debe quedar claro: jamás voy a hacer alianza con quienes me botaron de la universidad, con quienes fueron mis verdugos, con aquellos que me quitaron el derecho a la alimentación de mi familia, ¿no? A vestir a mi familia, a llevar el pan de cada día a mi familia, porque durante 3 años y medio peregriné luchando. ¿Para qué? Para que me restituyan mis derechos. Veo mucho paralelismo con la historia de Manfred, por ejemplo, que también sucedió lo mismo, de que empezaron a perseguirlo, tuvo que escapar del país, y ahora se lo acusa a Manfred Reyes Villa de ser masista. ¿Qué opina usted al respecto? Yo no tengo mucho que hablar de otra persona, ¿no? Él ha sido capitán del ejército. Creo que está 35 años en política, ¿no? No le conozco otro oficio yo a él. Y no conozco los pormenores, entonces sería no sé, irresponsable emitir algún criterio. Entonces, no puedo hablar. Pero no es una historia parecida, ¿sí, no? Paralelismo. No, sí, yo, claro, mire, claro. Yo vengo de tierra adentro, vengo pues sin tener ningún privilegio en esta vida, ¿no? ¿Cómo es que se da o se gesta esta alianza de toda la derecha? Mire, no sé si será derecha. Oposición, ¿no? llamémoslo. Oposición, ¿no? Porque, ¿sabe por qué le digo? Porque hoy pues la discusión política e ideológica ha pasado a un segundo plano. Claro. Es todo Si contra el usted MAS. en este momento hace una encuesta y le pregunta al ciudadano común: ¿quisiera militar en un partido político? No le interesa. ¿Cree en los políticos? No creo, ¿no? Entonces, la gente no cree en los partidos políticos y no cree en los políticos. Entonces, nosotros en todas las encuestas que habíamos hecho y que hacemos permanentemente, porque se difunden muchas encuestas, ¿no? Hay una especie hay de una que me sorprendió. encuestitis, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque el gobierno también juega su rol. El gobierno está eligiendo a su opositor, Claro. y le interesa que algunas personas estén de primero en las encuestas. Nosotros hemos hecho encuestas reales aquí, para nosotros, no las hemos difundido. Nada de lo que sale en toditas las encuestas Es real. es real. Ninguna se parece. Aquí hay 2 personas que están bien posicionadas en Santa Cruz: el gobernador Camacho y nosotros. Y todo lo demás es parte del show de querer confundir a la gente. Pero en todas las encuestas que nosotros hicimos salen 3 cosas que son, ¿qué le diría yo? Que salen en todas son repetitivas. La gente quiere cambio. Quiere, pero Acción. lo expresan así, mire, quieren renovación. Primero, con un 80 casi por ciento. Segundo, la gente quiere unidad. Es verdad que la gente quiere unidad. Y sin pensar en lo político e ideológico, la gente quiere unidad.
Tercer elemento que nos llama la atención, la gente quiere experiencia también. Es contradictorio renovación, pero quiere experiencia, ¿no ves? Hay que de repente leer la letra chica, que es la combinación de ambos. Entonces, cuando nosotros vemos que esto es repetitivo, cuando le preguntamos a la gente si quiere unidad, dicen que sí, entonces dijimos, bueno, hay que contribuir a la unidad. Digo contribuir, ¿por qué? Porque ya habían salido 4 políticos tradicionales, dando el primer paso para lograr ese bloque de unidad democrática. Entonces nos invitaron y decidimos acudir al llamado. Pero más allá que acudir a un llamado de 1 o de 2 personas, nosotros escuchamos lo que dice la mayoría de los bolivianos: unidad, renovación. Hemos conversado en ese bloque de unidad de que todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas obligaciones, aunque veo que hay algunas cosas que no se están cumpliendo, ¿no? Porque ya creo que 1 o 2 personas dijeron, soy candidato a presidente o nada, y eso no es así, claro. Eso no está bien. Esa es la siguiente pregunta que esa no está bien, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros estamos ahí, ojalá que sea un bloque de unidad democrática, sincera, donde todos contribuyamos para consolidar la unidad. Y yo decía, el bloque de la unidad, hablaba en sentido figurado, es una casa que debe estar con las puertas abiertas para recibir a todos los líderes que quieren unidad. Y no solamente líderes políticos, sino que referentes o líderes sectoriales, sector, no sé, pues, gremial, sector transportista, minero, juntas vecinales, todos. Pero todos deben entrar al bloque de la unidad. No que cada uno de los miembros de ese bloque quiera llevar agua a su molino. Eso no está bien, porque si no la unidad se desnaturaliza. Correcto. Entonces, fue una decisión consultada con el equipo, pero fundamentalmente lo hicimos porque el ciudadano de a pie cree y quiere unidad. ¿Cómo es que van, la pregunta que era la que le iba a realizar, cómo es que van a hacer para escoger un único candidato? ¿Cuál es la medida que han optado, las normas que están teniendo entre ustedes? Tuvimos una charla muy preliminar, y hay coincidencia en que sea a través de una encuesta. Okay. Y para que no haya susceptibilidad en quienes forman parte de ese bloque de unidad democrática, íbamos a nombrar a 3 o 5 personas de renombre, que tengan prestigio, que sean conocidos por el pueblo como personas serias. Y esas personas iban a llevar adelante la fiscalización, el seguimiento a esta encuesta, ¿no? Todavía no hemos decidido quiénes van a ser. Hay algunos nombres, pero creo que esa va a ser la única opción que tenemos, además por el tiempo. Algunos pensaban en primaria, entró con mucha fuerza la primaria hace un tiempo atrás, ya eso pasó a un segundo plano, pero vuelvo a insistir, ¿no? Nosotros queremos y creemos que la unidad se hace con desprendimiento, pero también con sinceridad, ¿no? Nadie debe querer sacar ventaja de el apoyo sincero de estos actores políticos que quieren darle o generar certidumbre a la población boliviana. Ese es el propósito, generar certidumbre. Porque en este momento ninguno de los actores políticos llega al 20%. No llegan. Entonces, ¿y por qué no crecen?
¿Saben por qué? Porque no hemos tenido la capacidad de generar certidumbre. Nosotros considerábamos que esta unidad de los actores políticos, en principio, podría ser el elemento que genere certidumbre en la población y a partir de ahí esos actores empiecen a crecer. Todavía no lo hemos logrado. Tenemos que trabajar de manera mucho más coordinada para generar esta certidumbre. ¿Cuáles cree usted, con su experiencia y todo lo que ha vivido, que son los peores políticos que ha tenido Bolivia? Que estén ahorita gobernando o que hayan gobernado recientemente. El masismo, y aquí me puedo de repente de olvidar algunos nombres, pero lo tenemos al señor Evo Morales, lo tenemos ahí al señor Luis Arce Catacora, lo tenemos a Andrónico, varios exministros, todos los que estuvieron en el poder. ¿Por qué? ¿Saben qué? Ninguna persona, ni haciendo todo el esfuerzo, podrían haber logrado lo que ellos lograron: destruir el país, destruir la democracia, poner en riesgo la libertad de las personas, no respetar los derechos fundamentales del ciudadano. Entonces, ninguna persona pudo haberlo hecho tan mal como lo hicieron ellos. Nunca en la historia un gobierno había recibido tanta plata como el MAS por la renta petrolera. Pero recibieron tanta plata, lo despilfarraron y ahora nos tienen con una deuda, pero con una deuda que cada boliviano que nace debe más de $4.000. Deben más de $4.000. Entonces, los hospitales no tienen ítem. He visto que ahí están en huelga de hambre por falta de ítem. No tienen medicamentos, no tienen médicos, pero ¿saben qué? Le hicieron un museo al señor Evo Morales por 50 millones. Le hicieron un edificio. Un aeropuerto. No, le hicieron un edificio para UNASUR, para todos los gobiernos de izquierda, casi por un monto parecido, más de 50 millones. Un aeropuerto, pero despilfarraron la plata. Entonces, yo creo que el MAS nunca más debe volver a administrar este país. Pero si no logramos la verdadera unidad, corremos ese riesgo. Y esto es casi un llamado a la ciudadanía. Es casi un llamado a los políticos. Pensemos en el país, pensemos en la juventud, pensemos en el ciudadano de a pie. Si nosotros, que somos pocos, no logramos unirnos, ¿saben qué? Este país va a entrar a una debacle económica donde todos vamos a salir perjudicados. ¿Qué mensaje tiene para los políticos viejos? Yo creo que, ojalá me equivoque, pero yo creo que es la última participación de muchos. Ojalá sea de todos. Hay que saber retirarse. Es como el futbolista. Hay que dejar el fútbol antes que el fútbol lo deje a uno, ¿no? Y fíjense que todos los políticos tienen más de una o de dos participaciones. Ya le comentaba, no sé cuántas veces ha sido candidato Manfred a la presidencia, no sé cuánto Samuel, no sé cuánto Tuto, Chi va por la tercera vez, se vende como el nuevo, pero ya es político viejo, ¿no? Evo Morales, don Luis Arce Catacora gobernaba este país cuando Evo Morales 19 años. Entonces creo que es el momento ya de dejar la posta a una nueva generación que tiene capacidad, que tiene equipo y que además la gente está reclamando. La gente está reclamando renovación, pero también yo soy consciente de que debo respetar la decisión que tomen cada uno de ellos. Yo no le puedo pedir su renuncia, pero ellos deben ser conscientes que la democracia también es renovación. Sí. ¿No? La democracia
es un proceso que necesita renovarse también, no solamente con ideas, sino con nuevos actores. ¿Cuáles serían las estrategias que usted utilizaría para que la gente vote por usted? A ver, yo tengo una ventaja y una desventaja. Una de las grandes ventajas que tengo es que, por lo que he podido percibir a nivel nacional, la gente confía en Vicente Cuéllar. La gente confía en el rector. La gente nos ve como una persona equilibrada, sensata, y que busca siempre ser el punto de encuentro, busca la unidad. La desventaja, no soy conocido a nivel nacional. Nuestro proyecto político tiene 1 año y 1 mes y medio más. Entonces, nos hace falta hacernos conocer a nivel nacional. Y una de las ventajas que también tengo es que tengo llegada a todo el occidente. Yo voy al Alto, la gente me trata muy bien, voy a Potosí, voy a Oruro, en todas partes. ¿Por qué? Porque a nosotros nos conocieron como esa persona equilibrada, esa persona propositiva, esa persona que siempre busca el diálogo. La desventaja que tengo es que la gente me conoce como rector y no me conoce como Vicente. Claro. Si usted hace una encuesta por teléfono en este momento y dicen, ¿lo conoce a Mesa o a Vicente? A Mesa, a Vicente ni lo conocen. Pero si la pregunta es, ¿lo conoce al rector de la universidad? Sí, me conocen como rector. Pero este es un proceso, nosotros recién lo iniciamos, tenemos mucho camino por recorrer. Lo bueno es que nosotros notamos que tenemos mucha adhesión voluntaria, espontánea, y no le ofrecemos plata. Le ofrecemos trabajo en equipo, que ellos se involucren, que ellos sean nuestros portavoces, que ellos sean protagonistas de este gran proyecto que estoy seguro que dentro de muy poco tiempo va a cumplir el objetivo de administrar este país. ¿Qué mensaje les tiene a los estudiantes de su alma mater? Bueno, mire, yo siempre me alegro, me motiva cuando hablo de los estudiantes. 27 años compartiendo pero todos los días con ellos, en las clases, en otros eventos. No solamente es el presente del país, sino que los jóvenes son la esperanza de este país, ¿no? Falta un poco que se involucren de manera activa. Lo que pasa es que los jóvenes dudan pues de los políticos, ¿no? Y dudan de la política. ¿Por qué? Porque ellos han nacido en un periodo donde solamente lo conocieron a los masistas. Un chico que en este momento, no sé, tiene 29 años, 10 años tenía cuando ya el MAS estaba en el gobierno. Sí. Hay chicos que nunca han conocido a otros políticos que no sea al MAS y a varios que hoy todavía están en actividad. Entonces, cuando los chicos empiecen, ¿no?, a involucrarse poco a poco, a ser parte activa en esta construcción de ese nuevo proyecto, Bolivia va a ser diferente. La realidad es también diferente. Antes los chicos actuaban de manera presencial en todo. Hoy actúan por las redes. El chico encontró un espacio de participación a través de las redes. Son otras épocas y hay que adaptarse, ¿no? Y hay que aceptarlo. Conozco a muchos chicos que son grandes emprendedores,
pero que viven en el anonimato. ¿Por qué? Solo trabajan por redes. Están en su casa distribuyendo algún producto, están comprando, están recorriendo toda la ciudad a través de las redes. Y a usted le pasa seguramente, Sí. usted quiere comer una pizza, no necesita trasladarse a una pizzería, ese ratito llama Uber y ahí está un joven. Ahí hay un joven, pero con un emprendimiento, con una iniciativa, con un sueño. A los jóvenes hoy no les gusta tener un jefe, trabajar en una empresa, cumplir un horario. El joven sí necesita una oportunidad, necesita capital semilla para hacer realidad ese emprendimiento que tiene, para consolidarlo o para plasmar una idea que tiene. Esa es la Bolivia de este siglo, ese es el mundo en el cual vivimos. ¿Quién iba a pensar que en este momento yo pueda hacer negocio con una persona que está en China? Claro. Que está Con en la Japón? agilidad, ¿no? Es una realidad. Yo una vez viajé al exterior y voy a un lugar que quería conocer. Le digo, señor, véndame un boleto, le digo, para entrar. No, me dice, hace un mes que se agotaron las entradas, todo se compra por la internet, red. claro. Casi me caigo de espalda. Esa es la realidad. Ya para ir cerrando, tengo dos últimas preguntas. ¿Cómo ha sido dura la vida de Vicente? Mire, no sé, a veces yo soy bien duro, pero a veces no, se me caen las lágrimas porque mi vida ha sido dura. Desde niño, yo sé lo que es pobreza. Yo sé lo que es caminar varios kilómetros para ir a buscar azúcar, pan, hasta para ir a la escuela, ¿no? Fueron muchos años, ¿no? Muy pocas veces cuento lo que fue mi vida en mi niñez. Y no porque me avergüenza, porque no me avergüenza, me siento orgulloso de ser pues un campesino que llega a ser rector de la universidad. A veces lo cuento también, no para que a la gente le dé pena, sino para motivarlo, porque es un testimonio de vida que muestra que cuando una persona cree en su sueño, persevera, puede conseguirlo, ¿no? Mi vida fue muy triste, en el campo es a veces una sola comida, comer mote, en el Chaco se come mucho maíz, y después hacer el trabajo del campo, ¿no? Andar de abarca, pantalón corto, como es la vida, ¿no? Del campo. Ya cuando vine con mi papá, y igual fue dura mi vida porque yo vengo de una humilde, pero mi papá me enseñó disciplina, ¿no? Disciplina, respeto a las personas. Igual trabajé y estudié toda la vida. Creo que las cosas han cambiado, hoy se trabaja de otra manera. La televisión, los medios de comunicación hacen que ahora los chicos sean mucho más despiertos, conozcan más rápidamente la realidad, porque con el teléfono saben lo que está pasando en el mundo, saben lo que está pasando en la ciudad. Antes uno aspiraba solo a escuchar una emisora, una radio, no había televisión, no había medios de comunicación. Entonces, pero fue grave mi vida, fue triste, pero eso me hace que yo entienda a la gran mayoría de los bolivianos, ¿no? Entienda a la gran mayoría de los bolivianos. A veces uno, por el cargo que ocupa, aparenta pues venir de repente
de un hogar acomodado, así, ¿no? Pero no es así. Yo nací pobre, vengo de una cuna humilde y llegué donde llegué gracias a la perseverancia y a esa disciplina que me enseñó mi padre. Si su papá estuviese aquí ahorita, ¿hay algo que usted le hubiese gustado decirle que no le pudo decir? Yo hasta pensé que mi papá no me quería, por lo estricto que era, por la disciplina que era. Hoy solamente le daría las gracias, ¿no? Por todo lo que me inculcó. Y ahora brindamos por la resiliencia, por los nuevos comienzos y un futuro. Y también por el sabor refrescante de Amstel. Gracias, Vicente. Gracias. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por habernos acompañado en esta historia. Y si te gustó, no te olvides de compartirla y comentar aquí abajo.